Nos vamos a los Estados Unidos. ¿Cómo sigue la campaña después del primer debate entre los dos candidatos presidenciales? Es el tema para José Natanzón. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la respuesta es nadie sabe, porque con Trump en Estados Unidos nunca se sabe, es una campaña muy incierta. Recordemos que la campaña venía desarrollándose alrededor de tres temas. La crisis del coronavirus. Estados Unidos ya ha registrado más de 200.000 muertos. Es uno de los países que ha sufrido de manera más dramática el azote de la pandemia. La crisis económica asociada a la crisis del coronavirus, hubo una disparada récord del desempleo, aumentó muchísimo la pobreza y las explosiones racistas de repudio, digamos, a los episodios racistas, a la brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Estos eran los tres ejes alrededor de los cuales se venía desarrollando la pandemia. Ahora, la campaña cambió de foco totalmente en la última semana, los últimos 10 días. En primer lugar, porque murió la jueza Ginsburg, hemos hablado de ella, y Trump anunció rápidamente el reemplazo por una magistrada de origen conservador y de convicciones católicas conservadoras, lo cual cambió algo que parece algo menor en Argentina, pero en Estados Unidos es muy importante la conformación de la Corte Suprema de Justicia, porque es donde terminan decidiéndose un montón de debates políticos. El debate por el aborto, la ley de derechos civiles, que terminó con la segregación racial, el Obamacare, es decir, la posibilidad de que haya un plan de salud más amplio para los ciudadanos norteamericanos de bajos recursos. Todas esas cosas se terminan definiendo en la Corte. Entonces, algo muy importante en Estados Unidos, cambió el eje. La declaración impositiva de Trump, también hablamos de eso, donde se conoció que el año 2017 pagó solo 750 Lo desmintió, dólares. ¿no? Durante el primer debate lo desmintió. Sí, dijo que estaba todo mal, pero los números son los números. El New York Times lo difundió, mostró los documentos, etc. Bien. Y por último, algo que está haciendo Trump y que yo creo que va a ser el tema que va a ir creciendo de acá a las elecciones y que puede ser el gran tema el día 3 de noviembre cuando se concreten los comicios, que es estas denuncias de Trump de que el voto está amañado, que el voto por correo, recordemos que en Estados Unidos se vota por correo, no es lo suficientemente transparente, etcétera, lo cual puede hacer que por primera vez en muchos años en la historia de Estados Unidos el mundo se vaya a dormir sin saber quién va a ser el nuevo presidente. Por la denuncia. ¿Qué sería? ¿Un presunto fraude? Bueno, Trump dice que puede haber fraude. Todos los especialistas coinciden en que es absolutamente imposible que haya un fraude a gran escala en Estados Unidos. Lo que sí puede ocurrir es que en caso de que haya un resultado muy reñido en algunos estados claves, se judicialice, como ocurrió en Florida. ¿Te acordás cuando Bush le ganó al candidato demócrata en su momento y terminó siendo presidente, Bush hijo, por un fallo de la Corte Suprema respecto de 2.000 votos en el estado de Florida, digamos? Entonces, esto es lo que está haciendo Trump, creando una especie de clima oscuro alrededor de esto para eventualmente judicializar los resultados. Puede haber marchas, puede ser que los grupos trumpistas salgan a la calle a protestar, etcétera, ¿no? Todo esto de aquí a la segunda vuelta electoral. No hay segunda vuelta. Perdón, a la segunda vuelta, no, al segundo debate. Al segundo debate, exactamente. El segundo debate, Silvia, no, segunda vuelta, después hablamos de Ecuador. Ahí va. Segundo debate, 15 de octubre en Miami, en una universidad en Miami, 22 de octubre en Nashville y en el medio, 7 de octubre, debate de candidatos a vicepresidente. O sea, faltan 2 debates presidenciales más y un debate vicepresidencial más. José, según tu análisis y habiendo visto justamente el debate, ¿quién ganó? ¿Hubo un ganador claro? No, para mí no, porque además, más que quién gana el debate, la pregunta es, ¿hubo alguno que haya perdido el debate? Los debates en general no se ganan, se pierden. ¿Hubo alguno que haya tropezado, que haya cometido un error garrafal, que le haya mostrado a los ciudadanos norteamericanos una cara que no conocían? A mí me da la impresión de que no. Biden, todos temíamos, Biden es un hombre mayor, tiene 77 años, no es un orador de barricada, no es un gran polemista, no es un gran discutidor. No es un gran carismático. No es carismático, es bueno en el cara a cara. Hablando con la gente, es empático, tiene una sonrisa que es muy famosa, conecta bien. Ahora, frente a un matón de esquina como Trump, todos temíamos que pudiera en algún momento cometer algún error, tropezar, confundirse con alguna cifra. Trump viene tocando mucho la cuerda de la senilidad de Biden, dice que está gagá, que es un viejo gagá, lo dice con esas, que se queda dormido, etcétera. Y por suerte Biden no se tropezó con esto, no cayó con esto. Pudo mostrarse, no sé si fuerte, pero por lo menos tranquilo, sólido. Cuando Trump lo atacaba se reía. Le habló a los norteamericanos directamente a cámara en vez de hablarle a Trump o al moderador. Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que el debate no cambió el eje de la campaña, que sigue transitando alrededor de estas cuestiones. José, muchas gracias. Gracias, Después sí nos Silvia. ocupamos de Ecuador. Después hablamos de Ecuador, cómo no. Ahí va. Bueno,